Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno verlos, todos ustedes. Una alegría siempre estar aquí en nuestra iglesia, en la Presbiteriana de Valparaíso. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en Santiago. Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago, viviendo el diseño de la madurez cristiana. Y hoy vamos a hablar en Santiago 5, del 7 al 8. Estamos ya en el tramo final, estamos ya llegando al tramo final de esta hermosa carta, desafiante carta, transformadora carta, que la verdad que nos ha sorprendido a más de uno, comenzando por mí. Le cuento algo infidente mientras usted busca el texto de Santiago. Cuando yo decidí hacer Santiago, la serie de Santiago, pensé en una serie corta y pensé en un libro más o menos fácil para como preparando una nueva serie para más adelante. Y la verdad que fui absolutamente sorprendido por el Señor, por el texto. Usted ya vio no sé cuántos sermones vamos, no sé si son como 20 sermones ya. Y la verdad que cada palabra ha sido desafiante, cada palabra ha sido fuerte para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestro país. Así que gloria a Dios por eso, por su palabra y por su maravillosa presencia cuando nosotros también estamos predicándola. Muy bien, ¿lo tiene? Dice así el texto, me gustaría leerlo con el énfasis que me gustaría darle. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia entonces y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que ella no solamente sea hermosa como la vemos, Señor, sino también pueda ser útil y transformadora para nuestras vidas. Transita en medio de nuestras convicciones, ilumina nuestra mente, cautiva nuestro corazón. Que no sea solamente un momento en el que decimos que esta palabra es una palabra perfecta, sino también es una palabra con autoridad en nosotros. Y eso implica que lo que diga, Señor, se torna un imperativo para nosotros, se torna una orden para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomarlo así, que lo que tú digas, Señor, se haga efectivo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Nosotros necesitamos actitudes, porque nos cuesta esperar. A todos nos cuesta esperar. De hecho, es un mal de esta época, ¿cierto? Eso de tener que esperar en una fila, por ejemplo. Es tan básico como eso, esperar que nos atiendan en un restaurante. Yo he visto, y tal vez muchas veces yo he tenido la intención de hacerlo, aunque nunca lo he hecho, pero sí he visto cuando uno está en un restaurante y se demora mucho tiempo. No soportamos y unas personas se paran y se van, porque es un mal de esta época, la falta de paciencia para esperar, y también en algunos casos en realidad exageran con el tema de la espera, pero el tema de la fila y un montón de cosas. Y es interesante porque es una palabra reiterada en la Escritura, siempre hablando de la paciencia, siempre hablando de aprender a esperar, o los que esperan en el Señor, como decíamos durante el culto. Y creo que nosotros necesitamos actitudes adecuadas para percibir de forma correcta la adversidad como una oportunidad para el crecimiento espiritual, porque siempre detrás de un momento de espera, siempre detrás de un momento en el que el Señor nos llama a la paciencia, es ahí donde el Señor ocupa ese tiempo para crecer. Y en ese sentido, entonces, necesitamos desarrollar disciplinas espirituales que nos ayuden a saber esperar en tiempos de adversidad. Una de las dificultades que nosotros tenemos con las disciplinas espirituales es nuestra adicción a la comodidad, es nuestra adicción a sentirnos bien. Pero cómo nos sintamos tiene poco que ver o nada que ver con el beneficio espiritual que obtenemos cuando sabemos esperar. Y esto se ve en la historia. No solamente en la Escritura. Hay autores como Tomás de Kempis que dice que los tiempos de adversidad nos purifican, que poco tiene que ver como cómo te sientes tú,
Que poco tiene que ver si te sientes bien o mal, ¿no? ¿Verdad? Que el tiempo de adversidad, bien aprovechado, dice Benedicto de Nurcia, dice que crea humildad en nosotros. Interesante, un tiempo de adversidad bien aprendido, con lección dada, lección aprendida. Calvino decía que nos permite ministrar a otros. Interesante eso. ¿Por qué? Porque este es un texto que habla de la segunda venida del Señor y nuestra actitud de cómo se choca aquí la fe en la promesa de Dios y los duros hechos del mundo cruel. Recuerda el mensaje el mensaje que se predicó la semana pasada. ¿Cómo nosotros relacionamos estar en opresión en un sistema complejo y tener que esperar la segunda venida del Señor? Entre lo real y lo aparentemente ideal. Entonces, en tiempos de aflicción es natural que nosotros esperemos alivio. De hecho, muchos de los primeros cristianos a quien Santiago estaba escribiendo esperaban a ser liberados. Y es muy interesante porque la respuesta que ellos esperaban no era necesariamente la solución a su problema. La respuesta que ellos esperaban era la segunda venida de Cristo. Entonces, Santiago utiliza este lenguaje de la escatología, de las últimas cosas, con el fin de preparar a sus lectores para el crecimiento espiritual. Dentro de la historia de la espiritualidad cristiana, las circunstancias difíciles deben ser consideradas normales. Ya hemos hablado harto eso en Santiago. Deben ser consideradas incluso necesarias. El Señor no nos llama a ser cristianos para vivir tranquilos y felices. El Señor nos llama para ser cristianos, para enseñarnos a vivir, para prepararnos, para crecer, para ser transformados por Él. Entonces, requieren cierta actitud al tratar con las adversidades y trae consigo resultados. Entonces, pregunta, y ahí un poco va respondiendo al título de este mensaje, ¿en qué nos sustentamos cuando tenemos que esperar? Porque no es solamente esperar. ¿En qué qué buscamos cuando tenemos que esperar? ¿O en qué dirección miramos cuando tenemos que esperar? Esa es la pregunta que Santiago hoy nos responde o nos responderá cuando comience a explicar este texto. Entonces, Santiago nos ayuda con esto. Y nos dice que en tiempos de adversidad, cuando tenemos que esperar, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar. La primera de ellas es una promesa presente, o la promesa presente. Dice el texto: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. A mí me gustaría conectar este mensaje con el personaje que aparece al final del versículo 6, que yo me lo salté olímpicamente en el sermón pasado y que me parece importante para iniciar esta reflexión. Dice: el que no ofrece resistencia. En medio de la opresión, en medio del sistema, aparentemente, a mí me complicó el texto porque aparentemente es un compadre que es pasivo. Yo dije, no, pues, si frente a la opresión, frente al sistema, nosotros tenemos que luchar. Entonces no me gustó esta parte. Y dije, no, el que ofrece resistencia no es ahí. No sé, no me gustó. Y de pronto me doy cuenta que el versículo 7 ayuda y me ayuda a entender que no ofrece resistencia. ¿Quién es? Porque nosotros estamos hablando aquí de este tipo de creyente que bajo la persecución, que bajo aflicción, cuando se siente abrumado por el tipo de sociedad en que vive y este tipo de sociedad que lo coloca en situaciones adversas, sabe esperar y sabe ofrecer un tipo de resistencia que el autor aquí lo pone como que se queda un tanto pasivo, que es un tipo de pasividad también. Entonces, no es un llamado a la pasividad, es un llamado a mirar el futuro. Y me gusta pensar la vida viendo el futuro. ¿Por qué? Porque ese cambio de realidad del que les hablaba la semana pasada es posible.
Entonces cuando Santiago nos dice que hay un sistema que nos está oprimiendo, también nos dice, mira el futuro. Y la expresión aquí, sed pacientes, sugiere la idea de urgencia. Y dice, no postergues una actitud necesaria en tiempos de adversidad. Es necesaria que hoy veamos y que busquemos hoy un propósito para este tiempo de prueba. No lo postergues más. No te quedes sentado, no te quedes resignado o apático. El Señor nos llama a mirar el futuro. Entonces, interesante porque la palabra paciente no es la misma aquí que aparece en el capítulo 1, cuando nos habla también de paciencia. Ese que aparece en el capítulo 1 tiene que ver con perseverar, ¿se acuerda? Tiene que ver con permanecer firme, con ese soldado que no claudica. Ese es el del capítulo 1. Pero aquí está hablando de una paciencia que tiene que ver con la longanimidad, con ser longánime, con esta actitud capaz de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar, esa capacidad de aguantar las debilidades del otro. Y por eso también conectado al próximo mensaje que tiene que ver con aguantar al otro en tiempos de adversidad. Muy interesante, Santiago, es muy práctico aquí. Nos dice, en estos tiempos hay que mirar a los gobernantes, a las autoridades. Y la verdad, Santiago nos coloca en una realidad y dice, y la verdad que hay que tener paciencia con estos compadres. Hay que tener una actitud en el que no los podemos ir a matar, ¿se entiende, cierto? No les podemos ir a pegar. Hay que tener paciencia con ellos. Es una actitud longánime. Y entonces dice que esta capacidad actúa sin resentimientos, sin venganza hacia los demás. Es un llamado, miren qué interesante, es un llamado a no perder los estribos, a mantener la cordura, a mantener la lucidez, a mantener la sabiduría. ¿Por qué? Porque en tiempos de aflicción, en tiempos de adversidad, cuando hay un incendio, cuando hay algo que está pasando en una casa, uno tiene que mantener la cordura, uno no se puede desesperar. Uno no puede simplemente gritar, auxilio, tiene que pensar, hay cosas que hay que hacer. Santiago es muy práctico aquí y dice, no pierdas la lucidez, no pierdas la cordura, pídele al Señor sabiduría. Y es por eso que Santiago aquí da un golpe en la mesa y le dice, la venida del Señor es nuestra fuente de esperanza y es nuestra fuente de motivación para practicar la paciencia. Es lo que nosotros miramos en el futuro, es como un eje en el futuro que nos va diciendo, mira a Cristo porque Él te ayuda a mantener la cordura y la lucidez. Entonces, muchos de nosotros nos sentimos desanimados en diversos momentos, agotados, agobiados, sentimos que el Señor está lejos. Y es muy interesante que Santiago nos dice que cuando este sistema te está quitando la esencia de la vida, mira el futuro, mira la segunda venida de Cristo. Es muy interesante eso. Entonces, Santiago apela a algo muy especial para nosotros. La segunda venida del Señor nos muestra primordialmente la idea de presencia personal de Jesús en medio nuestro. Quiero abstraerlo un poco de la típica idea de Jesús viniendo en los carros de fuego y quiero llevarlo a una idea mucho más tierna y mucho más emocional y mucho más romántica en el buen sentido de la palabra. Cuando el Señor nos dice, mira, espera la segunda venida de Cristo, es posible que hoy tú te sientas abandonado. Es posible que hoy tú te sientas dejado de lado. Es posible que hoy tú te sientas excluido. Es posible que hoy tú te sientas realmente afligido, agotado. Entonces, cuando miramos la segunda venida del Señor, el texto me lleva ahí. Dice que yo tengo que mirar esa presencia personal de Jesús al lado mío. Es interesante porque no hay aquí la fuerza escatológica de los fuego y los carros. Está esta presencia real y personal al lado mío. Entonces, cuando tengamos que esperar, miremos a Cristo. Una y otra vez le podemos decir al Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.
haz realidad tu promesa. Cuando yo tengo que esperar, yo le puedo decir al Señor, Señor, ven, Señor Jesús. Haz realidad tu promesa de que tú estás presente, de que tú vas a estar presente en mi vida, que tú vas a estar presente en las circunstancias difíciles. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Y ese hasta, yo tengo una discusión ahí con el texto. En realidad ese hasta no tiene que ver con esa espera hasta que venga, sino tiene que ver con propósito. Es tened paciencia hasta que el Señor se acerque. Es una realidad de propósito más que de tiempo. Eso es lo primero. El texto podría quedar ahí, pero está bueno que no termine ahí. Dice que cuando nosotros tenemos que esperarnos, nosotros tenemos que tener una paciencia pero activa. Y ahí me gustó. Miren lo que dice versículo 7 en la parte B. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago nos lleva de la mano a una ilustración cotidiana o de la vida cotidiana en Palestina. Nos habla aquí de un granjero que sabe que hay cosas que están fuera de su control. Nos habla de un granjero que sabe que no hay cosa que puede inventar para una mayor productividad. Aquí Santiago nos dice que este granjero tiene que esperar. Pero la forma en la que está escrito el texto nos muestra que este labrador está activo. Este labrador está preocupado. Este granjero está expectante. Y no lo muestra en ningún caso pasivo. Y no lo muestra echado en una hamaca esperando que venga la lluvia. Lo que aquí no lo muestra inactivo, sino su expectativa, esa expectativa de que viene la lluvia y viene la lluvia, lo muestra activo, lo muestra útil. Entonces, el labrador planta la semilla, prepara todo el riego, limpia el campo de la cizaña y cuando finalmente viene la siega, almacena la cosecha en los graneros. Es un tipo absolutamente activo. Él no está en una hamaca. Entonces, aquí yo no estoy hablando, obviamente, de que mientras esperamos nosotros, o esa típica frase, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Eso no está en la Biblia, ¿no? Si usted no lo sabía. Sino remitiéndome a Santiago. ¿Sabe a qué se está refiriendo aquí? Es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mientras esperamos la manifestación de Dios en medio de nuestras circunstancias, el Señor colocará en nuestro camino situaciones en las que nosotros tenemos que actuar con sabiduría, con productividad, con valentía, con esfuerzo, de manera de que nosotros nos tornamos personas útiles mientras nosotros esperamos la manifestación de Dios. Quiero llevarles entonces a algo mucho más concreto. No esperamos mágicamente o pasivamente la solución mágica de nuestros problemas, sino que nos sentimos utilizados por Dios en medio de la adversidad. Creo que ya le ha pasado a usted esto alguna vez. Cuando le pedimos a Dios su bendición, el Señor también coloca en su agenda nuestro crecimiento y madurez, y en ellas incluye usarnos para bendecir a otros. No sé si le ha pasado esto de estar orando al Señor por algo muy, muy puntual y de pronto el Señor lo coloca al lado a alguien que necesita de su amor, que necesita de su bendición, que necesita de ti. Y de pronto uno le está pidiendo al Señor y el Señor te coloca a alguien al lado y dice, mientras tú esperas, sé útil. Mientras tú esperas la bendición, sé de bendición para el otro. Hermanos, eso es una de las cosas más hermosas que pueden existir en la vida cristiana. Que no pensamos solamente nosotros, que la vida cristiana realmente se traduce en saberse utilizados por el Señor. Entonces,
trabajando el labrador mira al cielo con la esperanza paciente de la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana surge en octubre y noviembre y es necesaria para la germinación de la semilla. Es muy interesante porque mientras sigue trabajando, continúa mirando al cielo con la esperanza paciente de la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es la que surge en abril y mayo, que sirve para la necesaria maduración del grano. Todo muy ordenadito para Dios. Pero mientras nosotros esperamos, el Señor quiere que nosotros seamos útiles. Entonces, Dios obra silenciosamente mientras nosotros trabajamos. Dios obra silenciosamente en la germinación de la semilla, en el proceso misterioso del crecimiento hasta que aparece el grano. Y cuando aparece el grano, nos damos cuenta que hemos hecho muchas cosas. Porque si apareciera el grano y el campo no está preparado y las circunstancias no están preparadas, entonces de nada sirve esa bendición. Entonces te pregunto, mientras tú estás esperando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosas el Señor está trayendo a tu mano para hacer? ¿Qué es lo que el Señor está trayendo a tu vida para hacer de bendición para otros? No pierdas de vista, no eres el único que sufre. Hay personas que están a tu lado que también están sufriendo. Por eso cuando nosotros tenemos que esperar, no solamente tenemos que esperar esa promesa en el que el Señor se va a manifestar, sino que tenemos que ser pacientes, pero en esa paciencia tenemos que ser útiles para bendecir a otros. El texto podría quedar ahí, pero no termina ahí, porque Santiago por alguna razón percibe que los hermanos que están escuchándolo no están captando, no están prestando atención, no están entendiendo para dónde va, y vuelve a insistir en el versículo 8 y dice: tened entonces paciencia, tened también vosotros paciencia. Y les dice una palabra clave ahí, dice: afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo tercero es que mientras nosotros esperamos, nosotros necesitamos estabilidad interna. Entonces, mientras hay gente que se impacienta, que pierde el control, que pierde la lucidez, que pierde la sabiduría, el Señor nos encuentra para decirnos: afirma tu corazón. Este es un tiempo en el que nosotros, un tiempo en el país que estamos pasando, que nosotros tenemos que afirmar el corazón. Que nosotros tenemos que buscar una estabilidad personal interna. ¿Para dónde voy? Nosotros no solamente necesitamos practicar la paciencia, tornarnos útiles para bendecir a otros, sino que también necesitamos vitalidad espiritual. Nosotros necesitamos vitalidad espiritual. ¿Y cómo vamos a desarrollar vitalidad espiritual? Mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. Santiago dice que cuando yo tengo que esperar, debo afirmar mi corazón, debo buscar fortaleza interior, debo buscar firmeza espiritual. En definitiva, debo tener estabilidad interna. Pero está claro que la estabilidad interna yo no lo consigo con mi propio esfuerzo. La estabilidad interna viene a mí cuando mi relación con Cristo está más vigente que nunca. Es ahí donde yo me doy cuenta de que mi vida es sostenida por algo mucho más grande. Que mi vida es sostenida por algo mucho más fuerte. Y que mi vida reemplazada por la de Cristo es justamente la que me va a llevar a la victoria. Entonces, en lugar de estar agitados, de sentirse impotentes ante las experiencias de opresión, deberíamos invertir cada día en desarrollar un sentido de estabilidad interna mediante una relación cada vez más estrecha con Jesús. Y esta estabilidad interna está conectada íntimamente
con la segunda venida del Señor. Es su razón de existir. Yo tengo que buscar todo el tiempo estar yo en una perfecta comunión con el Señor, todo el tiempo estar buscando a Cristo, tener una relación potente con Cristo. ¿Cuál es mi razón para eso? Su segunda venida. Entonces quiero llevarlos a una idea. ¿Deseamos nosotros experimentar la presencia personal y real de Jesús en nuestra realidad, en nuestra vida? ¿Es necesaria? ¿Es necesario contar con Él de manera personal, cercana, ahí al lado nuestro? Yo aún recuerdo mi pololeo con Esther a la distancia. Ella aquí y yo en Brasil. Nosotros teníamos que invertir en fortalecer nuestra relación y utilizábamos de todo. Utilizábamos el Messenger de aquella época. Ahora obviamente utilizaríamos el WhatsApp, ¿no? El Skype era muy malo en esa época, era muy malo. No se podía hablar, no se podía hacer nada. Y la videoconferencia también era terrible. Y cuando nos conectábamos al internet era por teléfono. ¿Usted se acuerda ese ruido raro que era para conectarse? Y ahí se conectaba, era fantástico eso. Era terrible, nosotros teníamos que utilizar de todo. El Messenger, teníamos que utilizar el teléfono, teníamos que utilizar las cartas, teníamos que utilizar personas que viajaban a Chile, mandar cosas, regalos, de todo. ¿Cuál era la intención? Teníamos que mantener nuestra relación a flote y teníamos que mantener nuestra relación estable. Ese era nuestro objetivo. Pasamos 1 año y medio o 2 años así. Y yo venía, después ella iba, nuestros padres también gastaron mucha plata en eso, de los pasajes. El papá de Esther gastó un montón de plata en teléfono, yo me acuerdo de eso. Y que casi estuvo en desacuerdo con nuestra relación por eso. Y cada vez que nosotros hablábamos era la misma frase: ya falta poco. Porque cuando me confirmaron que yo venía a Chile para trabajar en esta iglesia, siempre hablábamos y decía, ya falta poco, Caleb. Y le decía, ya falta poco, Esther. ¿Y falta poco para qué? Para vernos. Y ya faltaba poco para encontrarnos. Todo lo lindo que habíamos experimentado hasta ese momento no se comparaba nada con la sola idea de estar juntos. No se comparaba en nada con la sola idea de compartir y disfrutar cada día de su presencia. No sé si usted me entiende para dónde voy. Yo no tengo otra forma de explicar esto. Nosotros tenemos que buscar todos los recursos que están a nuestro alrededor, todos los recursos, para mantener a flote nuestra relación con Jesús, para mantener vigente nuestra relación con Jesús. No desista, porque es ese anhelo. ¿Cuál es nuestra razón de mantener esta relación vigente con Jesús? Su segunda venida. Que vamos a experimentarlo a Él en persona, realmente. Esto no es una ilusión, esto es real. Él vendrá y nosotros lo podremos abrazar y podremos llorar, reír, cantarle. Podremos estar con Él finalmente, seguramente besarlo también. No, yo no me imagino la segunda venida, perdóneme, tal vez estoy atacando su cultura evangélica, pero no me imagino la segunda venida como un rey lejano y que yo voy a estar ahí en medio de una gran multitud. Dios me ha prometido que Jesucristo, cuando vuelva otra vez, será cercano, será presente, será real, yo lo podré abrazar. Quiero pensarlo así. Entonces yo quiero hoy, que estoy experimentando en mi vida y que usted también lo puede experimentar cuando ora y cuando la presencia de Jesús viene a su vida por medio de su espíritu y usted lo siente y comienza a emocionarse y comienza a cantar y comienza a alabar. Si eso no es nada comparable a la presencia de Jesús, yo anhelo la presencia de Jesús. Quiero que venga, quiero abrazarlo, quiero estar con Él. Si lo que tengo ya es maravilloso en poder disfrutarlo mientras espero, ¿cuánto más será la dicha de estar con Él?
Entonces, hay una razón que nos moviliza: la segunda venida. Insisto, no en esa segunda venida, no sé, en esa segunda en el que Jesús se va a acercar a mí y me va a decir: no es por lo que tú eres, sino por lo que yo te amo. No es por lo que tú eres, sino por lo que yo soy en ti, es que te amo. Y sentir su abrazo y sentir que me habla, yo creo que no voy a estar en pie, voy a estar tirado en el piso abrazándolo. Si mi vida cristiana, si mi experiencia personal con Jesús día a día me ayuda a superar la adversidad, entonces bienvenidas sean las crisis, bienvenidas sean los tiempos difíciles, si finalmente yo voy a estar con Él. El himno que vamos a cantar después de este mensaje es Fija tus ojos en Cristo. Y es justamente eso. Cuando tú sientas de que tus circunstancias difíciles te hacen claudicar, fija tus ojos en Cristo. Y que Él te abrace y que te muestre un poco, tal vez muy poco, de lo maravilloso que será disfrutarlo plenamente y personalmente. Yo te invito a hacer una oración ahora, mientras nos preparamos para tocar este himno. Y que le pidas al Señor: Señor, quiero aprovechar todos los recursos que yo tengo para disfrutarte ahora y para experimentar eso poco de lo mucho que será estar contigo finalmente. Oramos. Señor, ha sido difícil esperar. Señor, ha sido difícil estos tiempos de adversidad. Pero es tan bueno estar contigo, Señor. Es tan bueno como el labrador ocuparme de todo, preparar, dejar todo listo para esa lluvia tardía y temprana. Dejar todo listo en mi vida para la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo quiero trabajar por eso. Mientras espero, mientras vienen tiempos de adversidad, quiero mirarte solamente a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos mirarte solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.